22 de junio del 168 a.C. Pidna, Macedonia. Tras la muerte del rey Filipo V, su hijo Perseo heredó su reino, continuando las guerras contra el poder romano en Macedonia. Roma mandó a Lucio Emilio Paulo a combatir a Perseo en la que sería la batalla decisiva de la Tercera Guerra Macedónica. Esta fue la batalla de Pidna. El procónsul romano Lucio Emilio Paulo atravesó Macedonia y llegó a los alrededores de Pidna con 38.000 hombres, entre infantería, caballería y 22 elefantes. El general romano, al ver que el ejército macedonio estaba esperándole, decidió acampar cerca de la ciudad para que sus tropas se recuperaran de la marcha. El rey Perseo había reunido a un poderoso ejército para combatir a los romanos. El núcleo principal de los macedonios lo formaba la falange con sus grandes sarisas. Además tenían el apoyo de infantería ligera hoplitas y peltastas, reclutados en Grecia, Siria y Asia. La caballería macedonia protegía los flancos del ejército de Perseo, un total de 44.000 hombres. Tras varias escaramuzas en el entorno de la ciudad, el general romano mandó a sus tropas marchar sobre las líneas macedonias, formando con la clásica táctica romana de 3 líneas de asteros, príncipes y triarios, con los vélites al frente y la caballería y los elefantes a los flancos. Durante horas los romanos lucharon contra las falanges macedonias y sus aliados, pero el muro de lanzas era impenetrable y la infantería de Emilio Paulo empezó a retirarse. Las tropas de Perseo, al ver que la victoria estaba cerca, empezaron a perseguir a los romanos rompiendo sus líneas. Al ver a su infantería en retirada, Emilio Paulo se lanzó contra sus hombres animándolos y ordenándoles que se reagruparan para hacer frente a los macedonios, que persiguiendo a los romanos habían desordenado sus filas. Con el ejército macedonio desordenado, el procónsul romano mandó a su caballería flanquear a la infantería y atacar a la caballería macedonia, mientras los elefantes rodeaban las filas de la infantería de Perseo.
con la caballería macedonia combatiendo contra los séquites romanos. Los elefantes empezaron a rodear y cargar contra la falange de Perseo. Después de duros combates, finalmente la caballería romana consiguió derrotar a la Macedonia, y rodeó a la infantería de Perseo. La infantería macedonia y sus aliados estaban totalmente rodeados, y se prepararon para combatir contra las tropas romanas que los superaban claramente. Finalmente, las tropas macedonias que aún resistían acabaron por rendirse y salir corriendo en dirección a Pydna, con Perseo y su caballería entre ellos. Tras la batalla, Perseo fue apresado y enviado a Roma. Los macedonios habían tenido 28.000 bajas. Roma restableció su control en toda Grecia. Había demostrado finalmente que sus tropas eran superiores a las viejas falanges macedonias, que una vez rodeadas eran fáciles de derrotar. El ejército de Emilio Paulo tan solo tuvo 100 bajas.